Yo puedo decir que su principal fortaleza fue la sincronía entre el verbo y la acción. Mi país en ese momento estaba ávido de moral, de un gobernante que realmente cumpliera lo que decía. Veníamos de una devastación moral, social, económica, increíble. Y surge aquel famoso y triste, no diría famoso, triste, rebelión cívica, y digo triste porque fue masacrado el pueblo, más de 5.000, 4.000 personas murieron en esa rebelión civil, producto de la acción de las policías y de las Fuerzas Armadas. Luego vino la rebelión militar de Chávez, que no logró su objetivo, pero se plantó ante las cámaras de la televisión y dijo que por ahora los objetivos no podían ser, habían sido logrados, pero que el país debía enrumbarse. Eso puso a temblar a la oligarquía venezolana, pero no solo puso a temblar a la oligarquía venezolana, hizo que ese hombre se conociera en el país y en el mundo entero, con esa firme voluntad de asumir la responsabilidad, y fue preso. Y posterior a ello es liberado, y mucha gente no lo conoce y no sabe la realidad. ¿Por qué gana Caldera las elecciones de ese momento? Porque su bandera política fue indultar a Chávez, y por eso él llega al poder. Eso no lo sabe mucha gente. Chávez fue el responsable de que Caldera tuviera su segunda presidencia. Y lo indultan porque no lo había hecho y el pueblo se le estaba alborotando. ¿Y qué ocurre? Se vio en la obligación de indultarlo y Chávez se fue a la calle a hacer su campaña, a describir su proyecto de gobierno que posteriormente cumplió al detalle. ¿Y qué hizo cuando Chávez llegó al poder? Un elemento fundamental para que un pueblo pueda tener las herramientas en lograr encaminar esa segunda, primera o absoluta independencia, la llamaría yo, absoluta independencia. ¿Qué hizo él? Llamar a una constituyente, nombrar una asamblea constituyente que fue elegida por el pueblo, redactar una nueva constitución que también fue elegida por el pueblo, y de pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, donde el pueblo es el protagonista. Y eso fue haciendo que Chávez fuera calando en la conciencia y en el alma de nuestro pueblo y de nuestra Fuerza Armada, porque hay que recordar que él venía de ese ámbito, veníamos de ese ámbito. Yo de verdad me considero un hombre afortunado por haber conocido y haber vivido tan de cerca con el comandante Chávez, haber compartido tantas vicisitudes, tantas alegrías y hasta muchos regaños, pero realmente aprendí mucho de él, aprendí mucho de él. Entonces, él fue calando en la conciencia de nuestro pueblo como un hombre honesto, justo, y fue implementando lo que él llamó el socialismo del siglo XXI, que no es más que una forma de gobierno donde todos tengan la oportunidad a la educación, a la salud, a la alimentación y a todas aquellas necesidades básicas del pueblo, se las fue cubriendo poco a poco. Y se fue ganando el amor de su pueblo. Y por eso es que en Venezuela ocurre un hecho que me atrevo a decir único en el mundo, donde es depuesto un presidente por un golpe de Estado y el pueblo, en conjunto con sus Fuerzas Armadas, lo llevó nuevamente al poder. Esta vez salió el pueblo y salió la Fuerza Armada, pero salieron del mismo lado, en pro de la Constitución y para la restitución de su presidente. Y bueno, y Chávez
fue ganándose esa confianza y ese amor de su pueblo, sobre todo mucho amor, porque precisamente lo que buscaba era la igualdad de oportunidades, que no solo el rico tuviera la posibilidad de estudiar, o de alimentarse, o de tener salud, sino que todos los niveles teníamos las mismas oportunidades. Y claro, empezó a perder privilegios y a perder ventajas o favoritismo que tenía la oligarquía venezolana, y desde entonces, inclusive antes de Chávez llegar al poder, empezó ese ataque. Pero Chávez se dio cuenta que nada más con el apoyo de su pueblo no era necesario. Y ahí es donde vienen estas grandes ideas de crear la UNASUR, el ALBA con un propósito de luchar contra el ALCA, la cual derrotaron. Lamentablemente en algunos países se ha impuesto, y bueno, la historia se encargará de decir si fue acertado o fue un error. Surgió la UNASUR, surgió la CELAP, y lo vimos hoy en día como todos los países de América, el Caribe, quitando a los Estados Unidos y a Canadá, todos le dieron su voto a favor a Venezuela. Esto es parte de lo que soñaba el libertador Bolívar, que era un proyecto de Francisco de Miranda y que él lo llevó al blanco y negro del Congreso Anfitriónico de Panamá. Ya nosotros tenemos en el contexto histórico que vivimos esa unión. ¿A través de quién? De organismos internacionales como la CELAC, donde no están los imperios, están los países hispanohablantes, pero también tenemos a Brasil, tenemos a las islas del Caribe, a Guyana y a todos los países que conforman esta vasta región, llamada América, porque así la bautizaron. Pudo haberse llamado la Gran Colombia, o Tupac Amaru, o tantos nombres que pudieran merecer esta vasta región, que no es el nuevo continente, porque tiene la misma formación geológica que el mundo entero, pero que para los letrados de su época descubrieron. ¿Qué descubrieron? Ellos estaban descubiertos, ellos tenían una autonomía, una sociedad, una cultura que hoy en día aún es envidiable. Entonces surge la CELAC, Petrocaribe. ¿Y cuál era la esencia de la forma de gobierno de mi país? Que fuera humanista. Cuando hablamos humanista, nos referimos, por ejemplo, ya no teníamos esa concepción mercantilista del apoyo con la industria petrolera, y lo hicimos con Petrocaribe. Con Petrocaribe cambiamos petróleo por bienes y servicios. Apoyamos a Cuba, pero Cuba nos daba algo que tenía un precio incalculable: salud. Cambiamos petróleo por salud. Y hemos cambiado petróleo por una cantidad de beneficios que a la final han favorecido al pueblo venezolano y al más necesitado. ¡Viva! Entonces, vino la desaparición del comandante, desafortunadamente, y nuestros enemigos, los grandes enemigos del imperio, vieron la oportunidad de salir de la revolución bolivariana. Porque Chávez idealizó a Bolívar, lo llevó a la práctica, y ahora el presidente Maduro está continuando el proyecto que inició Chávez, que no es más que el proyecto de Bolívar, el proyecto de Miranda y el proyecto de muchos de los que los antecedieron para buscar la libertad de nuestra patria.
Y han habido muchos problemas, muchos problemas. Yo agradezco a todos los pueblos, al pueblo del Perú especialmente, que es donde estoy, por el gran apoyo y la gran demostración. En la unión está la fuerza. Hablamos de los medios de comunicación de Perú. Desde que han habido estas grandes movilizaciones acá en Perú del pueblo peruano, lo hicieron el 5 de marzo, una gran y enorme movilización. Y luego el 17 de ahora del mes pasado, fue una movilización que sobrepasaba las 3.000 personas. Cuando el enemigo ve fortaleza en la contraparte, doblega la acción de batalla. Y el pueblo peruano ha demostrado que sí se puede unir, que sí puede ser fuerte, y ha apoyado de esa manera incondicionalmente a la Revolución Bolivariana, a cual se los agradezco. Entonces, nosotros pudiéramos hablar también de grandes hombres como Salvador Allende, nadie lo ha nombrado, un hombre mártir que murió precisamente con una causa social, porque hablamos del socialismo porque son causas sociales. Velasco Alvarado, y podemos nombrar cientos de personas que han muerto por la libertad de su pueblo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la segunda independencia, y no me quiero extender mucho, tenemos que hablar de la unión de los pueblos. Es imposible lograr esa independencia plena hasta que todos los pueblos estemos unidos para ser solidarios y coadyuvarnos unos a los otros, ayudarnos unos a los otros en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo político, respetando cada una de las posiciones de cada gobierno, pero unidos tendríamos esa fortaleza que decía Bolívar en su carta de Jamaica, para poder combatir y atacar y contrarrestar la acción del imperio español en aquella época y hoy en día de los imperios que pretenden dominarnos. Hasta que no tengamos la plena autonomía económica, social, política y territorial de nuestro continente y estemos unidos, jamás lograremos esa independencia definitiva. Cuando dejemos de depender de los imperios y seamos nosotros mismos los hermanos que nos ayudemos y nos demos lo que a uno le falta y al otro entregue lo que le sobra. Entonces, yo puedo decirle que con la llegada de Fidel Castro, hablando en el contexto histórico de tantos grandes hombres y mujeres que hubo para buscar la liberación de nuestro pueblo, con la llegada de Fidel Castro, con la llegada de Hugo Chávez, Correa, presidente Correa, de Cristina, de Evo, de todos estos gobernantes que están actualmente con ese pensamiento, yo no digo ni siquiera que son de izquierda o derecha, centroizquierda, no, todos estos gobernantes en Nicaragua, todos estos gobernantes que tienen pensamientos progresistas, pensamientos de actuar en favor de su pueblo, en esa medida que sigan surgiendo estos gobiernos y se sigan uniendo, lograremos nuestra independencia plena, como la llamaríamos nuestra segunda independencia y nuestra liberación total. Y como decía, repito nuevamente Bolívar, seremos grandes, seremos libres y seremos respetados por el mundo entero. Muchísimas gracias, señoras y señores.
Agradecemos la participación del excelentísimo embajador de la República Bolivariana de Venezuela, señor Diego Alfredo Molero Bellavi.